Cuando entramos a la primera calle en San Salvador, nos encontramos con esta escena que de un semáforo a otro semáforo estaban amarrados como 15 brazos izquierdos cortados con una sierra perfecto, así tirados como barricada. Las calles estaban manchadas de sangre, pues. Es decir, muchas marchas y manifestaciones de los obreros y los campesinos, los estudiantes, fueron masacradas por la dictadura y sus cuerpos de seguridad y el ejército, las Fuerzas Armadas. Pues. Era una cosa increíble, pues. Había militarización absoluta y total. Las dictaduras no se crean en cuestión de días. Nacen como una idea que consigue fortalecerse con el respaldo económico, popular, militar y político. Después, se empoderan. La toma de decisiones pasa a pertenecerle a unos cuantos, y en muchos casos, a uno solo. Concentran el poder y fortalecen esa mano dura que les permite mandar un mensaje de terror. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Y estar en mi contra te puede costar la vida. El nacimiento de una resistencia no es muy distinto. También surge como una idea, pero motivada por la necesidad de recuperar esa libertad de elegir cómo vivir, qué decir y qué hacer. Empiezan en la clandestinidad, sin privilegios, dinero, armas o grandes aliados. Las universidades, iglesias, centros de trabajo, la calle o las plazas se vuelven lugares para correr la voz, porque el primer terreno en disputa es el de la palabra. Tanto que contar, Ibero 90.9 y Casa Centroamérica presentan. Soy Eréndira Ibarra, actriz y productora mexicana. Esta historia empezó antes de que yo naciera, a finales de los años 70, en un país que no es el mío, El Salvador. Pero aunque no nací ahí, lo siento como propio, porque crecí escuchando una y otra vez muchos de los relatos que narra este podcast. Como si fueran leyendas, me contaron sobre los horrores de la guerra, la valentía de la gente que tuvo que enfrentarlos y las increíbles historias de una radio clandestina que transmitía desde la profundidad de la montaña. Esto es Venceremos. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Episodio 1. Un vikingo en la selva. La Plaza Central de San Salvador es como la mayoría de las plazas centrales de las ciudades en América Latina, cuadrada y rodeada de edificios de gobierno. En uno de sus lados está la Catedral Metropolitana. Frente a ella hay una gran multitud que empezó a llegar desde la mañana. Algunos vienen de los extremos más lejanos del país. Es el 30 de marzo del año 1980. La primavera acaba de empezar y el calor tropical se siente cada vez más sofocante. Las horas pasan y los ríos de gente no dejan de desembocar en la plaza. Están todos ahí porque hace una semana fue asesinada una de las personas más escuchadas del país. Su voz resonaba en todas las casas y sus palabras se sentían como un mensaje de esperanza en medio de un país azotado por la violencia. Es su funeral y nadie se lo quiere perder. Es tanta la gente que busca entrar a la catedral que los sacerdotes deciden sacar el ataúd a la puerta principal de la iglesia. De pronto, se escucha una detonación, seguida de otra, y una más. Desde los techos, un grupo de francotiradores dispara contra la multitud. Caos, gritos. Algunos corren hacia adentro de la catedral. Otros buscan refugio en las casas, restaurantes y tiendas de los alrededores. La plaza ahora está vacía. Van a pasar varios meses para que nazca un nuevo espacio, que ahora, desde el micrófono, vuelva a desafiar a esta dictadura. Quisiera ser siempre, sobre todo en estas horas de confusión, de psicosis, de angustias colectivas, un mensajero de esperanza y de alegría, y hay razón para ello. Y ojalá que todos comprendiéramos cuánto podemos hacer cada uno
aún en la pequeñez del más pequeño de los que nos encontramos aquí, para dar una respuesta de esperanza, de alegría a las aflicciones del momento, sobre las tragedias y la sangre y la violencia, una palabra de fe y de esperanza que nos dice: hay salida, podemos reconstruir nuestro país. Esta es la voz de Óscar Arnulfo Romero, un sacerdote católico de El Salvador, que a finales de los años 70 era una de las pocas voces que se atrevía a hablar de la violencia en su país. El Salvador llevaba décadas siendo gobernado por diferentes grupos de militares y políticos. Eran los años de la Guerra Fría, y Estados Unidos apoyaba a estos gobernantes, bajo el entendido de que acabarían con cualquier grupo que pudiera interpretarse como comunista o guerrillero. Pero Romero era sacerdote en un país católico, y eso le daba la autoridad suficiente para hablarle tanto a la gente como al gobierno y al ejército. Bueno, mira, Monseñor Romero fue un pastor de la Iglesia Católica que según la historia en sus inicios, pues él no estaba políticamente a favor de las causas del pueblo, ¿no? Él es Eduardo Linares, conocido como Douglas Santamaría. Douglas tenía 29 años en 1980. Se había cambiado el nombre porque formaba parte de uno de los grupos guerrilleros que se oponían al gobierno y usaba un seudónimo como medida de seguridad. No es una persona particularmente religiosa, pero recuerda cómo hasta los más escépticos escuchaban la voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Su ascenso de sacerdote a arzobispo de San Salvador fue propuesto por las élites y el propio gobierno. Era visto como alguien que se mantendría al margen del conflicto y que no cuestionaría el régimen que gobernaba el país. Creo que los hechos, las muertes, él se fue sensibilizando, pero también con el contacto con el pueblo. Todos los domingos daba la homilía desde la catedral. El país se paralizaba total y absolutamente para escuchar la homilía de Monseñor Romero, porque él leía la lista de los desaparecidos, las quejas de la población, las represiones que había habido y todo eso. Y esta es la voz de Eduardo Espinosa. Al igual que Douglas, adoptó un seudónimo durante esos años. Eligió el nombre de Felipe Dubón. Felipe estudió medicina y su sueño era ser profesor. Pero un día, desde el hospital en el que trabajaba, vio cómo el ejército le disparó a estudiantes que protestaban en la calle. Intentó asistir a los heridos con primeros auxilios, pero a punta de pistola lo regresaron al edificio. La vida de Felipe cambió por completo. Después de ese día, abandonó su carrera y se incorporó a la guerrilla. Desde ahí empezó a dar cursos de primeros auxilios en algunas parroquias, incluyendo la del padre Rutilio Grande, un amigo cercano de Monseñor Romero. Y luego fue el asesinato de Rutilio Grande, que fue, de acuerdo a la historia y lo que relatan personas cercanas a él, el factor que más lo radicalizó. Por ejemplo, llamó a todos los sacerdotes a no acudir a ningún acto público ni nada que se relacionara con el gobierno, hasta en tanto no se investigara y develara los protagonistas del asesinato de Rutilio Grande, lo cual nunca pasó. Romero empezó a denunciar los abusos que cometía el ejército. A la catedral y a cada iglesia a la que iba llegaban familias provenientes de todo el país para hablar con él. Le contaban de sus hijos, algunos presos, otros desaparecidos. Era tanta la represión, pues, que él en una homilía prácticamente le dice al ejército, a cuerpos de seguridad, que eran unos asesinos, a los escuadrones de la muerte, que pararan de matar. ¿Verdad? Que pararan de matar. Y eso fue una cosa estruendosa, pues, porque el pueblo salvadoreño se sintió como protegido, ¿me entiendes? Ese día era un domingo y la catedral estaba llena. En la homilía, Romero le habló directamente a los responsables de todas estas represiones. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases
de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Estas palabras se sintieron como una traición entre la clase gobernante, militar y empresarial que lo había propuesto como arzobispo años atrás. Al día siguiente, Romero estaba en la capilla de un hospital dando misa para un grupo de enfermos de cáncer, algunos de ellos en etapa terminal. El evento transcurría sin mayores contratiempos. En algún momento, Romero levanta sus manos al aire y comparte un mensaje. Se dirigió a las personas que estaban ahí y dedicó la misa a la memoria de una paciente que acababa de morir. Uno de los presentes lo grabó sin saber que estas serían las últimas palabras de Romero. Afuera de la iglesia, un Volkswagen rojo se estacionó durante unos segundos. De la ventana trasera se asomó un rifle y disparó una sola bala que atravesó el corazón de Monseñor Romero. Fue asesinado por un francotirador, pagado, un mercenario de la dictadura, pagado por los oligarcas de El Salvador, y fue precisamente el día de su funeral que hubo la mayor movilización que había habido hasta esos años, no solo en Centroamérica, sino en América Latina. El funeral fue en la misma catedral en la que cada domingo Monseñor Romero daba sus homilías. La plaza estaba llena. Había más de 100,000 personas intentando entrar a la iglesia. Felipe estaba ese día entre la multitud. Todavía se me arruga el corazoncito cuando recuerdo, porque cuando llegamos ya estaba completamente abarrotada toda la plaza, y el ejército se había tomado las azoteas de todos los edificios de los alrededores. Y la catedral estaba totalmente llena, la plaza enfrente totalmente abarrotada, las calles aledañas totalmente abarrotadas. Entonces empezaron a disparar contra la multitud. En medio del caos, un grupo de personas cargó en hombros el ataúd de Monseñor Romero y logró meterlo de nuevo a la catedral. Cerraron las puertas y esperaron a que la balacera terminara. Y fue prácticamente reprimida, pues, a fuego limpio, ¿verdad?, por la dictadura, los cuerpos represivos, pues. Y entonces hubieron cantidad de muertos y cantidad de heridos, pues. La plaza quedó vacía, llena de zapatos, de carteras y de cosas que la gente había perdido ahí en toda la masacre y el escándalo. La noticia del asesinato de Monseñor Romero y la masacre del día de su funeral no tardaron en generar un impacto fuera de El Salvador. En Centroamérica, sus homilías se habían vuelto famosas. Uno de estos fieles escuchas era un venezolano que llevaba varios años viviendo en Nicaragua. Ese disparo en el corazón de Monseñor fue un disparo que se escuchó ahí donde yo estaba, simbólicamente, y me hizo mirar hacia El Salvador. Él es Carlos Enríquez Consalvi. Pero conocido en El Salvador como Santiago, una historia larguísima, pero si estoy aquí en Centroamérica es por un terremoto. Santiago nació en Venezuela y a los 25 años, en 1972, viajó a Nicaragua porque un terremoto destruyó Managua, la capital. Como era estudiante de periodismo, quería cubrir lo que estaba pasando en el país. En ese entonces, Nicaragua era gobernada por la dictadura de los Somoza, una dinastía familiar que llevaba casi 40 años en el poder, y la oposición era un frente de guerrillas conocido como los sandinistas. Al poco tiempo de llegar a Nicaragua, Santiago los conoció y se les unió para ayudarles en sus labores de comunicación. Sin haberlo planeado, pasó los siguientes 7 años trabajando con los sandinistas. Sintetizando la historia, cuando cae la dictadura de Somoza,
Participo en la construcción de medios de comunicación social. Primero estuve como fotógrafo y redactor del periódico Barricada y después me envían a la radio internacional, Radio Nicaragua. En El Salvador, el descontento social por el asesinato de Monseñor Romero le hacía pensar a los guerrilleros de ese país que si se unían, como lo hicieron en Nicaragua, ellos también podrían ganar su propia guerra. Así que siguiendo los pasos de sus vecinos, los diferentes grupos guerrilleros salvadoreños decidieron aliarse y crear, a finales de 1980, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, también conocido como el Frente. Entre sus primeras acciones estaba organizar un levantamiento armado por todo el país, y parte central de esta estrategia era crear un medio de comunicación propio que transmitiera todo lo que pasara en los frentes de guerra. Nos encargaron montar una radio que debía empezar a transmitir el mismo día de la insurrección. Él es Hernán Vera, mejor conocido como Maravilla, un cineasta y documentalista venezolano que se unió a la guerrilla salvadoreña con la convicción de que su trabajo como comunicador podía ayudar al recién formado frente. Los salvadoreños lo recibieron con los brazos abiertos y le encomendaron la tarea de crear una radio. Entonces comenzamos a trabajar en eso. Una de las cosas que más se nos dificultaba, porque la verdad es que habíamos hecho radio pero muy poco. Hernán viajó a Nicaragua porque los sandinistas habían construido sus propios medios de comunicación. Le contaron de un venezolano que quizá estaría interesado en ayudarle con su encomienda de crear una radio para el Frente Salvadoreño. Y una noche que regreso a Managua con un vaso de flor de caña y un compañero venezolano que se llamó Hernán Vera, hablamos sobre la situación que se estaba viviendo en El Salvador. Lo buscamos, le dijimos, mira, aquí ¿no te gustaría irte a ser el locutor de una radio guerrillera en El Salvador? Y yo le digo, bueno, una radio sería extraordinaria y una radio clandestina, por supuesto, en esas condiciones. Hernán va a El Salvador, hace contacto con la dirigencia de la insurgencia y le dice, bueno, allá en Managua hay alguien que medio sabe de radio y medio sabe de comunicación. Santiago pasó casi 6 meses esperando una respuesta, hasta que por fin, a finales de diciembre de 1980, el Frente le avisó que era hora de viajar. Yo llego al aeropuerto de San Salvador y lo primero que me golpea son cuerpos víctimas de los escuadrones de la muerte en la carretera, ¿verdad? Madres llorando a sus hijos. Y esa fue la primera impresión, que era el día a día de ese momento, ¿no? Llego a una casa de seguridad donde el 24 de diciembre de 1980 paso la noche y al otro día tomo un vehículo para incorporarme a la guerrilla. El Frente tenía planeado establecer la radio lejos de la capital, en Morazán, un departamento al oriente del país. Con él viajaban otros nuevos reclutas, entre ellos Rogelio Poncel, un sacerdote belga quien también se incorporaría a la guerrilla. Me llamo Santiago porque al recibirnos al sacerdote y a mí, le pregunta, ¿y a este baboso cómo le vamos a poner? ¿Qué seudónimo le vamos a poner? Y Rogelio, siempre con un humor desbordante y un personaje con un humanismo increíble, dice, póngale Santiago, que fue el apóstol más rebelde. La llegada de Santiago generó gran expectativa. Los compañeros que lo esperaban en Morazán estaban entusiasmados. No veían la hora de su llegada y querían ver cómo iba a iniciar este nuevo medio de comunicación. Aunque Santiago ya había hecho radio, no estaba preparado para ver por primera vez al transmisor con el que lo recibieron. Pues se había traído de México un viejo transmisor de la Segunda Guerra Mundial de marca Valiant Viking. El primer transmisor, un vikingo, lo compramos en México.
y era el radio de un barco camaronero, creo que era por allá por Mazatlán, no me acuerdo. Unos ingenieros mexicanos adaptaron, lo pusieron a trabajar de una manera extraordinaria, tenía más potencia de la que se suponía, se movía el dial, se podía buscar las fisuras entre frecuencia y frecuencia que estaban ocupadas, y con eso lo mandamos al frente. El Vikingo, como apodaron al transmisor, era un cubo que medía 50 centímetros de largo y otros 40 de ancho. Lo llevaron de México a El Salvador, escondido en una caja de un lavamanos para no levantar ninguna sospecha. Como un integrante más de la guerrilla, llegó a El Salvador ocultando su identidad. Y como tantos más, lo mandaron a la selva. El Vikingo era un recluta versátil. A diferencia de otros transmisores de la época, su señal podía aparecer en alguna frecuencia y, en caso de ser detectada, moverse. Tan pronto Santiago lo conoció, comenzó a hacer pruebas. Los primeros días éramos dos personas, una compañera campesina de Morazán y quien te habla, y así comenzamos, primero dos durante unos días. Ya como a los 20 días llega Hernán Vera, maravilla. Total que cuando yo llegué, Santiago dijo, puta, no tienes madre, puedes creer, esto es toda la radio. Antes de que yo llegara, Santiago ya había quemado 2 plantas eléctricas. La primera la metió dentro de un refugio antiaéreo que era donde era la cabina de la radio, y él se empeñó en meterla allí porque no podía correr el riesgo de que un bombazo o algo la destruyera. Pero la destruyó él, la prendió y se fundió, no circulaba el aire, se recalentó y se fundió. El Vikingo había llegado de México sin instructivo. Solo tenía pintadas algunas flechas en las perillas y números en los botones, pero ni Santiago, Hernán o el resto de los combatientes lograron descifrarlos del todo. Pasaron algunos días hasta que llegó un técnico que finalmente hizo funcionar al equipo. Todo estaba listo para transmitir. Solo faltaba ponerle un nombre a la radio. En una noche se estuvo discutiendo y se propusieron 3 o 4 nombres, cada uno más horrible que el otro. Eran muy panfletarios. Había una grabadorcita que Santiago había llevado en contra de las órdenes que le habíamos dado, que no debía llevar ni grabadora, ni micrófono, ni cassette, nada que indicara que el tipo tenía un trabajo periodístico. El necio dijo, yo me voy a llevar mi grabadorcita, ¿qué tal que ya no tengan? Y traía un cassette de Quilapayún y traía ahí la canción esta de Venceremos. Cadenas habrá que romper, venceremos. Y él dijo, bueno, por lo menos tengo el himno, que se llame Radio Venceremos, por eso se llama así y no por una cosa ideológica. En última hora resultó un nombre muy adecuado porque representaba pues la decisión de vencer de un sector social salvadoreño que se lanzaba a la insurgencia contra estas décadas de militarismo. Mientras la radio alistaba los últimos detalles, la guerrilla se preparaba para levantarse en armas. El frente llevaba meses entrenando para una operación que llamaron la ofensiva final. Al país lo dividieron en diferentes frentes de guerra, y la instrucción era la siguiente. En un mismo día tomar los cuarteles, controlar el acceso a las principales ciudades y así forzar a la dictadura a rendirse. Santiago y el equipo de la radio estaban en el frente oriental, cerca de Honduras y Nicaragua. Felipe estaba en el frente paracentral, a un costado de la capital. Entre marzo del 80 y el inicio de la ofensiva, la organización creció exponencialmente. La gente se inscribía para la guerrilla, que querían ir a pelear. Y nosotros teníamos un desbalance en nuestras líneas logísticas, porque no teníamos idea de lo que iba a pasar. Teníamos como 40, 50 o más
combatientes por cada fusil. Y Douglas, que llevaba los últimos años reclutando en centros de trabajo y escuelas, estaba en Chalatenango, al norte de San Salvador. Entonces nosotros construimos nuestras fuerzas como nos las enseñaron los vietnamitas. Estábamos seguros que teníamos que organizar al pueblo primero, organizarlo para la lucha y el combate. En todo el país los guerrilleros se fueron armando. Los más afortunados lograron tener fusiles soviéticos o alguna otra arma que le habían robado al ejército. Para la mayoría, esta iba a ser su primera batalla real. Finalmente, la comandancia del frente dio la orden de salir a las calles el sábado 10 de enero de 1981. Sí, el 10 de enero fue un día de locura, preparando las comunicaciones, los pequeños walkie-talkie que los combatientes iban a llevar a la capital del departamento. Entonces, durante el día no pusimos la cabeza en las radios y yo siempre he sido muy aficionado a la fotografía. Yo tenía una cámara, una Nikormat, y empecé a tomar fotos de los combatientes que ya partían para la ofensiva. Una vez se fueron los combatientes, nos acordamos de que sí, que había una radio y salimos corriendo. Cayó la noche y llegó el momento que Santiago había esperado desde que conoció a Hernán en Nicaragua. El momento que lo tenía metido en la selva del Salvador, un país que no era suyo, pero que poco a poco se empezaba a sentir como una nueva casa. Él y su equipo estaban listos para lo que iba a ser la primera emisión de la radio Venceremos. Pero antes de salir al aire, el transmisor se sobrecalentó. Nerviosos, veían cómo el técnico intentaba repararlo a marchas forzadas, hasta que, lentamente, las agujas de frecuencia empezaron a moverse. El vikingo tenía potencia y estaba listo. A las 9 de la noche, Santiago acercó el cassette de Quilapayún al micrófono. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido, la patria está forjando la unidad. Me acompañaba en ese momento Rogelio, el sacerdote, y así comenzamos. No hablaba así, sino hablaba: esta es Radio Venceremos, voz de la insurgencia salvadoreña, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. En el resto del país, alrededor de 5,000 guerrilleros se dirigían hacia las principales ciudades. Cuando se lanzó la ofensiva, a nosotros nos dieron la orden de tomarnos a Zacatecoluca, que queda en la falda del volcán y es capital de un departamento. Felipe estaba cerca del volcán de San Vicente, junto con las unidades médicas que atendieron a los heridos en combate que estaban en esa zona. Había pasado los últimos meses capacitando al personal de las brigadas médicas. Y habíamos capacitado campesinos en el abordaje de los primeros auxilios en la primera línea de combate, cómo transportar los heridos, cómo cortar las hemorragias, etc. Había un hospital de estos en cada frente de guerra, donde concentrábamos la gente de mayor capacidad técnica, digamos, para que operaran a los caídos en combate y todo eso. Douglas, por su parte, había salido de Chalatenango. Iba al frente de una cuadrilla de guerrilleros. Llevaba una pequeña metralleta y vestía ropa oscura para poder camuflajearse mejor. O sea que fuimos, bueno, hasta topar, como decimos, pues. Y llegamos a la entrada del cuartel, pero no teníamos suficientes municiones, material explosivo, armas no teníamos la técnica adecuada, no teníamos experiencia. Esta imagen se repitió en los demás de los frentes. La guerrilla logró acorralar al ejército en los cuarteles, pero no tenía suficientes armas ni personas como para poder tomarlos. Al final se nos acabaron las balas, como en la madrugada, se nos acabaron. Y nos quedamos viéndonos con los soldados, porque ellos tampoco tenían, estaban encerrados en el cuartel y nosotros afuera. Y bueno, el ejército comenzó a movilizar refuerzos y todo eso, y como no teníamos con qué combatir, nos dieron orden de retirada.
A pesar de haber llegado hasta los cuarteles, el esfuerzo no fue suficiente para lograr que la dictadura se rindiera, pero tampoco perdieron del todo. La ofensiva final apenas fue el inicio de la guerra. Pero en verdad fue un salto de calidad. Y al final, yo llegué a una conclusión cuando veníamos ya saliendo de Chalatenango, no derrotados, ¿verdad? Porque tampoco el ejército nos pudo vencer, porque lo atrincheramos en el cuartel, pues. Entonces, claro, la lección era aprendida que éramos una masa mal armada, pues, pero también con una fuerte moral y una convicción de que podía seguir adelante, pues porque ya habíamos probado a la dictadura. Para el resto del mundo era imposible no voltear a ver lo que pasaba en El Salvador, en especial para Estados Unidos. Ronald Reagan estaba por asumir la presidencia, y entre sus promesas estaba la de redoblar los esfuerzos para frenar el crecimiento del comunismo. Central America is a region of great importance to the United States, and it is so close. San Salvador is closer to Houston, Texas, than Houston is to Washington, D.C. Central America is America. La caída de la dictadura en Nicaragua había descolocado la influencia de Estados Unidos en Centroamérica, pero ahora que existiera la posibilidad de que otro de sus aliados fuera derrocado, era un riesgo que no podían permitirse. Estados Unidos apoyaba al ejército con entrenamiento de tropas, les modificó toda la estructura de las Fuerzas Armadas, pues, al grado tal de que le daban $1 millón al día al gobierno salvadoreño. Asesores militares de Estados Unidos empezaron a entrenar a oficiales y coroneles del ejército salvadoreño. Más y mejores armas llegaron al país y se formaron batallones especializados en acabar con la guerrilla. De entre todos estos coroneles, hubo uno que era más ágil que todos los demás, que le gustaba meterse a la selva con su tropa y motivaba a los suyos con el ejemplo en campo. Un soldado de élite que quería acabar con el frente guerrillero y, por supuesto, con la radio Venceremos.